Estamos en este mensaje del día de hoy de la Navidad. Y es que la Navidad para muchos pues es una época de mucha nostalgia, de reconciliación, de paz, de amor, de esperanza, de buenas nuevas, de mejoras, de reuniones familiares, de fiesta. Festejamos, todos celebramos, el mundo entero celebra la Navidad, y eso es maravilloso por ese lado, porque es una fecha en el año, en todo el año, es una fecha tan especial que nos pone con ese espíritu, lo que le llaman el espíritu navideño, ¿no? Entonces es un espíritu, decíamos, de paz, de amor, de gozo, de perdón, de reconciliación. Y esto me encanta, estas dos últimas me encantan, perdón y reconciliación. Entonces queremos nosotros conocer qué es la Navidad, ¿no? El mundo tiene una definición de Navidad, ¿no? Platicaba con mi esposa hace un rato que el mundo, ¿no? Para el mundo pues es una época de reunión, ¿no? De reunión familiar, de fiesta, de estar juntos, decía mi esposa. Pues es que la mayoría de personas, cuando tú les preguntas qué es la Navidad, dicen pues es un momento, una época de estar juntos, de juntarnos. Y eso me habla de todos estos puntos: reconciliación, amor, paz, esperanza, ¿no? A pesar de los tiempos difíciles que el año nos haya traído, siempre la Navidad va a traer como ese respiro, ¿no? Es increíble. Ahora, quisiéramos nosotros poner en la perspectiva de qué es la Navidad para Dios, o en las Escrituras, ¿qué sería? O quién, más bien, ¿quién sería la Navidad? Y quisiera yo comenzar con un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 9. Regularmente leemos del 6 en adelante, pero hoy queremos hacerlo desde el versículo 1 en adelante, ¿no? Quizás es un poquito más de lectura, pero nos da, entre más lectura, mayor y mejor contexto. Entonces es interesante y es importante poderlo empezar a leer desde el versículo 1, ¿no? Y dice estas palabras. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará, de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque, y aquí viene lo maravilloso, hemos leído hasta este momento que llegará un momento donde ya no conocerá el pueblo de Israel, pero también el mundo entero, porque me habla de Galilea de los gentiles en el versículo 1, dice en Galilea de los gentiles también. Entonces estamos hablando que tanto judíos como no judíos van a gozar de esta misma libertad y de esta misma luz que tiene un tiempo donde se suscitará. Es decir, toda esta oscuridad tiene un tiempo, quiero decir, de caducidad, ¿no? Va a caducar. Ahora, dice, ¿por qué? Y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
Esto quiere decir que es una persona, ¿cierto? Que nacerá, dice un niño, y esta palabra de niño me hace pensar en solamente una persona, Jesús, el niño Jesús. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos dice el texto que Dios hará esto. ¿Qué es lo que hará? Pues enviará, les dará, nos dará un niño. Y me encanta que primeramente, ¿no?, nos dice que es un rey que se sentará sobre el trono de David, pero tendrá un reino que no tendrá fin. Y dice en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz. ¿Sabes? Esto ya me habla de los rasgos de este niño, de su carácter, de lo que él viene a traernos. Un reino de paz. ¿Qué es lo que el mundo está buscando? Paz. ¿Qué es lo que estamos esperando? Esperanza. Y este pasaje nos habla de esperanza. Es un pasaje de gran gozo. De hecho, lo dice de esta manera, ¿no? Gran gozo. ¿Y quién es este niño? Pues nos lo dice en el versículo 6. Principalmente dice, su nombre es admirable, consejero. Y dice también, Dios fuerte. Nos da la revelación de que este niño es una encarnación de Dios. Y muy probablemente en la época no se pudiera comprender exactamente lo que estaba diciendo, ¿no? Quizás algunos pensaran que Dios estaría con él, pero lo que dice el texto es que es Dios fuerte y luego Padre eterno, o sea, Dios en él, Dios dentro de él, Dios en una criatura humana, en un niño. Qué interesante. Vamos a ver más adelante esa acción que Lucas nos va a relatar, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿qué es lo que vemos? Este niño, ¿no? Nos habla esta profecía 750 años antes de Cristo aproximadamente. Nos da luz de quién es este niño. En realidad, nos está hablando del nacimiento de Jesús como el Mesías y su identidad divina, ¿no? Así como los atributos de su ministerio y su forma de gobierno perfecto. Cuando hablamos de gobierno perfecto, pues estamos hablando de lo que dice el texto. Paz. Paz. ¿Qué es lo que está buscando el mundo a través del gobierno? Paz, ¿no? No corrupción, no violencia, seguridad, paz. Y esto es lo que este rey Jesús, que vendrá de Galilea o estará en Galilea de los gentiles, más bien estará en Galilea de los gentiles, nos da luz del lugar donde se asentará también este Jesús, ¿no? Y podemos darnos cuenta a través de su ministerio. En Mateo 4:12, ahorita vamos para allá, veremos eso. Jesús estaba en Galilea de los gentiles, era conocido como Jesús de Galilea de los gentiles. A pesar de que, bueno, pues es Jesús de Nazaret, pero pasaba mucho tiempo y se asentó también en Galilea de los gentiles. Entonces, vemos esto, su gobierno perfecto, su ministerio, y esto es lo que lo hace a este rey único de todos los reyes del mundo y de todos los líderes que se han desempeñado sobre una sociedad, sobre una nación, que la perfección, o sea, una completa paz, equidad de gobierno. Acompáñenme ahora sí a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice al 17, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Se dan cuenta? Lo acabamos de leer. Eso está en Isaías capítulo 9, lo acabamos de leer, Galilea de los gentiles. Y cuando hablamos de los gentiles no hay otra cosa sino gente que no es judía, ¿no? Dice la escritura: mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús está identificando tanto con judíos como con gentiles, aunque sabemos perfectamente que su ministerio central fue para con los judíos. Entonces eso también nos enseña, ¿verdad?, que la escritura se cumple. Pero dentro de la promesa vemos ya el nacimiento de el Mesías. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Todo. Vamos a ver todo. Entonces, nos habíamos quedado, ¿no? Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, vemos a Jesús en Galilea, tal como el mismo evangelista Mateo nos lo narra, ¿no?, en lo que acabamos de leer, que estaba escrito ya, ¿no?, que estamos hablando que es el nacimiento del Mesías, y se da testimonio que Jesús es el Mesías, ¿no?, Mashiach, o en el griego el Cristo, que es exactamente la misma palabra, Mesías, Cristo, pero Mesías es en hebreo, Cristo en griego. Entonces ahí tenemos que los gentiles eran, su lengua era, quiero decir, griega. Y podríamos entender perfectamente esto. Entonces ahí está Jesús y su relación con los gentiles. También vemos la revelación de la libertad al mundo. ¿De qué? ¿Libertad de qué? De las tinieblas y de la muerte. Quiere decir también del pecado. Romanos capítulo 5 dice: y con el pecado, ¿no?, entra el pecado al mundo, y con el pecado la muerte. Ahora, ya nos dice mucho este texto de Isaías sobre el Mesías, lo que es su reinado, ¿no?, su nombre: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los títulos de su nombre, el carácter de este Mesías. Ahí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de quién es Jesús. Ahora, pasemos a este lado que preguntábamos: ¿qué es la Navidad, ¿no? ¿Qué es? Yo quisiera más bien pensar quién es la Navidad, pero definamos qué es la Navidad desde el punto de vista, ¿verdad?, secular. Esto es, desde lo que el mundo piensa, ¿no? Ahora hay una definición que encontré, ¿no? Entonces dice: la Navidad es la fiesta más importante del cristianismo y consiste en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces vemos que aún en el significado secular de la Navidad hay una relación con Jesús de Nazaret. Ahora leíamos que el nacimiento de Jesús de Nazaret es la esperanza tanto de los gentiles como de los judíos para gobernar el mundo a través de ¿qué? De su paz y de un imperio que no tendrá fin. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que incluso el mundo secular lo reconoce, o sea, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ahora dice: no obstante, no solo los religiosos celebran este motivo, ya que en todo el mundo las personas se reúnen con amigos y familia a festejar esa fecha según sus tradiciones. Se vincula entonces desde su raíz con Jesús de Nazaret. Ahora dice: existen varias teorías sobre cómo comenzó a celebrarse la Navidad. Aquí viene la fecha, eso es importante porque de pronto muchos creemos que Jesús nació el 24 o el 25, ¿no? Más bien el 24 para el 25, ¿no? Digamos que el 25 es el nacimiento de Jesús para muchos, pero la realidad es diferente. Hay algunas teorías. Algunos sostienen que su origen en la antigua celebración es del nacimiento del dios Sol,
en el solsticio de invierno de los romanos, adoptado por la Iglesia Católica en el tercer siglo, es decir, en la época de Constantino, cuando viene ya después de la persecución cristiana. Entonces ahora los cristianos, más bien el cristianismo, quiero decir, sería la religión que imperaría, y a través de esta religión, entonces los romanos tendrían que reformar sus prácticas paganas. Y la celebración más importante para los romanos en ese tiempo era el 25 de diciembre, el nacimiento del dios Sol. Y la Iglesia Católica en este tercer siglo lo adopta para permitir la conversión de los pueblos paganos, una manera de reformarlos para el cristianismo. Entonces ellos comienzan a habituar esta celebración los días 25 de diciembre. Entonces nosotros conocemos a través de las escrituras pues que hubiese sido prácticamente la forma que nació Jesús, en un pesebre. Imposible que en invierno en Israel hubiese nacido Jesús, pues no hubiera podido subsistir, ¿no? Dado al clima, ¿no? Más bien hablaríamos de una época de más calor, quizás entre abril o marzo, ¿no? Ahora hay otra, porque a través de los tiempos la civilización occidental fue adaptando la Navidad y modificándola según su ideología o cultura sobre este hecho, quitando la connotación religiosa. Entonces, a través de los tiempos, el mundo va adecuando, ¿no? Va quitando a Jesús de la escena, pero va adoptando lo que les interesa de la Navidad. ¿Qué decíamos al principio? Que se celebra en la Navidad amor, la paz, los buenos deseos, las buenas costumbres, reconciliación, perdón, unión familiar. Y esto me suena tan cristiano como el origen mismo de la Navidad, pero a veces en el mundo dice, ¿sabes qué? Quizás Jesús no es como tan importante, ¿no? Quizás más bien pongamos a Papá Noel, ¿no? De hecho, en la definición, en este hecho histórico, quitan la connotación religiosa, expandiéndose a lo comercial, ¿no? Y de pronto sale una historia de Papá Noel y los regalos para los niños, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, a la fecha, hoy en día, la Navidad se trata de una celebración mundial donde las familias se reúnen a celebrar lo que decíamos, tiempo de paz, de amor, de armonía, de reconciliación y de buenos deseos, donde se intercambian regalos para extender el aprecio y el gozo de estar juntos. Este espíritu de la Navidad cada año está esperando un avivamiento, que esta celebración traiga un fruto mejor que el del año pasado, pero solo queda en buenos deseos cuando vemos la realidad de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Entonces, las personas están año con año, ¿no?, tratando de buscar esta fecha para gozarse, regocijarse y estar juntos, pero de pronto queda en una fecha, de pronto queda en una tradición y de pronto queda ahí, ¿no?, en simplemente un momento, ¿no? Y después vemos la realidad de nuestra vida, el mundo y la sociedad desmoronándose por otros acontecimientos que opacan, ¿no?, la Navidad. Entonces la Navidad se convierte en el respiro de las personas para poder escapar de la realidad. Ahora, lo que la Biblia nos enseñaría es que Dios quiere que escapemos de las cosas de este mundo para llevarnos a la realidad de Jesucristo. Porque veíamos en la definición secular, Cristo es la Navidad. Y dicho sea de paso, se celebra, ¿verdad?, la Navidad como el nacimiento, la natividad. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué, no? Cuando pasa esta fecha, el mundo, la sociedad, vuelven otra vez a su realidad, ¿no? Y decíamos, la Navidad es como un momento de ilusión, ¿no? Pero después termina el festejo, termina Navidad, bueno, pues nos queda esperar el año y después pues lo que venga, ¿no?
Y otra vez, ¿no?, volvemos a nuestra realidad y a nuestra calamidad como sociedad, como humanidad. ¿Por qué? ¿No? La pregunta es, ¿por qué? Bueno, creo que han omitido que ese niño nació y vino al mundo a dar su vida en una cruz. Es decir, han dejado al niño Jesús en un muñeco puesto en un nacimiento sin entender, sin comprender que ese niño Jesús fue un hecho real, histórico. Han omitido a ese niño que realmente nació, que realmente vino a este mundo a dar su vida en una cruz. Vemos en el pesebre a ese Jesús, pero 33 años más adelante vemos a ese mismo Jesús del pesebre, ¿en dónde? En una cruz, extendiendo sus brazos y diciendo, consumado es. Entonces, dicho sea de paso también, la cruz es la forma más horrible de muerte, históricamente hablando, para un ser humano. ¿Por qué? Porque no solamente era torturar y degradar, denigrar lo físico, sino también lo moral, desmoralizar la moralidad de una persona o lo que le pudiera quedar. Entonces vemos a un Jesús de un pesebre pasando de un pesebre a un mundo que lo aborreció y lo crucificó. Entre romanos y judíos conocemos la historia de la crucifixión. Ahora, decíamos, la forma más horrible de muerte de un ser humano, vimos que en el caso de Jesús, Jesús antes de ser llevado a la cruz fue flagelado, fue abofeteado, fue puñeteado, fue injuriado, humillado, burlado, desnudado, colgado, clavado y sacrificado. Y Dios lo permitió por un solo motivo. Quiero parar un momento porque reflexionando todo lo que pasa con ese niño del pesebre que trae, según el profeta Isaías, paz, que trae luz, que viene a este mundo para liberar, para gobernar con equidad, con justicia, con verdad, con integridad, en un reino que no tiene fin. Y vemos esta profecía, vemos a este niño siendo, ¿no?, lo que decíamos, no quedó en un pesebre. O sea, de pronto sacamos a ese niño, lo ponemos en el pesebre, pasa ese tiempo de Navidad y agarras al niño, ¿qué pasa? Lo guardas. Y año con año lo sacas, lo guardas, lo sacas, lo guardas. Y el niño no crece, sigue estando en esa condición. Sin embargo, la historia nos enseña la realidad, no la ilusión de una Navidad de ilusión, sino la Navidad desde la perspectiva bíblica, desde lo que representa. Ese niño, 33 años después, fue a la cruz por un solo motivo, decíamos, por amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:14, Jesús le dice estas palabras a Nicodemo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y me llama mucho la atención las palabras de Jesús porque dice que es necesario. Es necesario. Esto significa que la única forma y la única manera en la que Jesús podía pagar por toda la maldad de este mundo impío. Y es que para celebrar la Navidad desde la perspectiva bíblica, desde la realidad bíblica, desde el origen de la Navidad, es necesario entender que la única forma de poder celebrar la Navidad para Jesús era pagar por toda la maldad de un mundo impío que se ha declarado en contra de su amor, su justicia, su ley moral y espiritual. Un mundo que rechaza el perdón de Dios y su amor y lo suplanta por buenos deseos, una paz falsa, una paz circunstancial, una paz momentánea de un día, de una cena.
de una fiesta, de una celebración, de un abrazo. Falso. De regalos, de un momento. Y han hecho de esa celebración de libertad y vida una tradición donde se expone su vacío y un espíritu muerto. Quizás estas palabras no son las más alentadoras para un mundo que está buscando celebrar la Navidad, pero son las palabras más reales que la Biblia puede retratar. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, celebrando una Navidad muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, completamente desenfocados. Decíamos, ¿cuál es la razón? Hemos suplantado, omitido a Jesús, quien es la razón de la Navidad. Ahora, aún con todo, Dios está ahí y su sacrificio, ¿no? El sacrificio de Jesucristo en la cruz no ha cambiado, ni siquiera se ha modificado. Veíamos que a través de los tiempos, lo que empezó con una conmemoración para reformar a los impíos y los buenos deseos, quizás entre comillas, ¿verdad?, de Roma por querer cristianizar a un pueblo pagano, cambiando la fecha del dios Sol por el nacimiento de Jesús como el sol, ¿no? En vez de ser el sol, pues es Jesús, y entonces de esta manera las personas pudieran relacionarse con Jesús como lo hacían con el dios Sol. A través de los tiempos se modificó y después se comenzó a celebrar a Santa Claus, ¿no? Y después, para algunos que quizás no creen en Santa Claus, pues en lo que decíamos, ¿no? Tal vez una tradición, una cena, un momento y nada más. Pero en el caso del Señor no se ha modificado absolutamente nada. Sigue el estándar, sigue siendo el mismo. O sea, históricamente sigue siendo el mismo. Ahora, es como celebrar, ¿no?, la Navidad sin Jesús es como celebrar un cumpleaños sin el festejado, ¿no? No se puede concebir una celebración así, pero en el caso de Jesús lo hacen. En el caso de Jesús se celebra así año con año. Ahora, ¿será importante si nació Jesús el 25 de diciembre? Primero, pensar que Jesús no nació el 25 de diciembre precisamente, ¿no? Tengo una nota de National Geographic. Dice que el 25 de diciembre es la fecha para señalar su nacimiento, ¿no? Es con toda seguridad una elección internacional, es decir, es una fecha que pusieron intencionalmente para unificar una celebración mundial. Ahora, esto por otro lado me gusta porque se trata de Jesús, y seas creyente o no seas creyente, estás celebrando que realmente existió un hombre llamado Jesús, que fue un niño, que se predijo 750 años, lo leímos en el libro de Isaías, y que se cumplió. No, veíamos que ese niño no se quedó ahí en el pesebre, que fue un niño que creció, y un bebé que puede traer esperanza, pues de pronto estando en una condición año tras año, como un Peter Pan que no crece, pues no tiene mucho valor para poder hacer algo, ¿no? Más que chillar y, pues no sé, vomitar la leche, ¿no? Quizás cambiarle pañales. Es decir, lo que quiero decir con esto es que un bebé no puede traer la libertad en sus propias fuerzas. Ese bebé tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que enfocarse, tiene que vivir una vida. Y ese es el tema. Jesús efectivamente nació en un pesebre, pero decíamos, no se quedó ahí. Entonces, vemos que esa fecha fue intencional para poder celebrar, pues mundialmente, una época que traiga esperanza y consuelo y un aliciente al mundo. Ahora, dice National Geographic
De hecho, en los primeros tiempos del cristianismo, y cita aquí la historicidad, la celebración de la Navidad de Jesús ni siquiera fue importante. Es decir, los primeros cristianos jamás celebraron el nacimiento de Jesús, porque no estaban enfocados en el nacimiento de Jesús, sino en la obra de Jesús. El nacimiento de Jesús, que fue profetizado, fue la señal para entender quién era el Mesías. Entonces, apuntando al Mesías, podíamos entender que ese Mesías crecería y traería la libertad a este mundo. ¿La libertad de qué? Del pecado. Jesús le dijo a los fariseos, el que sirve al pecado es esclavo del pecado. Yo he venido para traer libertad, ¿no? El Hijo, dice, es el que realmente liberta. Ahora, algunos eruditos sostienen que es posible dar con el día, con la fecha, si cuadramos las cuentas por los hechos históricos y bíblicos. Los evangelios de Mateo y Lucas señalan la época del nacimiento de Jesús como los días del rey Herodes el Grande. Recordemos que existieron otros Herodes que lo sucedieron en el trono según las escrituras. Tenemos algunos, por ejemplo, Herodes, después de Herodes el Grande, que sería Herodes Antipas, Herodes Filipo, Herodes Agripa y Herodes Agripa II. Son reyes que estuvieron antes, durante y después del tiempo de Jesús. En el libro de los Hechos también se nos habla de estos personajes, ¿no? Ahora, en Mateo capítulo 2, versículo 1, Mateo capítulo 2, versículo 1, se nos narra la historia de Herodes y los magos. 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En este pasaje, algunos eruditos creen que hay una relación entre lo que están diciendo los magos con un pasaje en las escrituras. Acompáñenme a Números capítulo 24, un pasaje que tiene relación con una profecía de Balaam. Dice el Números 20, vamos a leer del 10 al 25, dice: entonces se encendió la ira de Balac, el rey Balac, contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, o sea, al pueblo de Israel, y he aquí, los has bendecido ya 3 veces, ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese una casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, chequen esto: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó a los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Seguimos. Dice: será tomada Edom y será tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad.
Evidentemente están hablando del Mesías. Evidentemente están hablando de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, del niño Jesús. Y viendo a Amalek, tomó sus parábolas y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quiénes vivirán cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Beer, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Entonces Balaam da una profecía que es un mensaje que Dios le deja, y básicamente lo que está diciendo Balaam como un argumento por lo cual él bendijo al pueblo de Israel 3 veces es esta profecía. Hay un rey que va a tomar el control, un rey mundial que tomará el control, y dice: saldrá estrella de Jacob. Entonces algunos eruditos relacionan este hecho de Números como una profecía que ellos esperaron, y cuando vieron esa estrella, ¿en dónde? En Oriente. ¿Recuerdas Números? La estrella de Oriente, ¿no? Entonces muchos creen en esto, que se trata de que los magos que no eran judíos tenían esta profecía en mente y vinieron a adorar al rey de Israel. Creyeron a la profecía. Y en Lucas, capítulo 2, Lucas, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces tenemos a Augusto César y a Cirenio, el gobernador, haciendo un empadronamiento, ¿verdad? Lo que nos habla de la historia del tiempo, ¿verdad? Que estamos hablando de la época de Jesús, si realmente Jesús nace el 25, pero también nos damos cuenta, ¿verdad?, de que se habla ya de ese rey de Israel, que el rey Herodes se quedó, en el versículo 3 dice que se quedó turbado. Entonces, lo maravilloso en este pasaje de Lucas, por ejemplo, en el versículo 8 al 11, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, está revelando lo que dijo el profeta Isaías, que un niño nos sería dado, príncipe de consejero, ¿no? Dios fuerte, ¿no? Padre eterno. Y el ángel dice que es Cristo el Señor, que quiere decir que es Dios el Mesías, que Dios es el Mesías. Entonces, Él es el Salvador, ¿no? Y ahora en el versículo, en el 12 dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y luego dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para nosotros. Los ángeles glorifican y adoran a Dios y a Cristo al mismo tiempo. Cristo hecho un bebé, Dios hecho un bebé.
O sea, lo que está diciendo el texto es que los ángeles están glorificando a Dios a través de Jesús. Están adorándole, ¿no? Y veo en mis notas, ¿no? Dios, el Eterno, en la piel de un bebé. Así que la Navidad no solamente nos dice que Jesús es el eje de la Navidad y que la Navidad existe por motivos de Jesús, sino que Jesús es Dios en la piel, ¿no? O sea, es Dios hecho carne, quiero decir. Y no solo eso, sino que tiene un verdadero propósito de paz, de amor, de justicia, de gozo, de equidad, de reconciliación. Y esto es increíble porque los ángeles en el versículo 14 dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y los ángeles están cantando esto. Los ángeles están diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios para nosotros, con nosotros. En el sentido de saber que, siendo aborrecedores de ese Dios, de su ley moral, de su ley espiritual, universal, Él viene a reconciliarse con nosotros. Entonces la Navidad toma un sentido todavía más profundo. Porque al mismo tiempo que se trata de revelar quién es Dios, también se trata de revelar el propósito de Dios para con nosotros. O sea, traer a la tierra paz verdadera y buena voluntad. Buena voluntad. Ahora, otra pregunta que haríamos sería: ¿cómo recibimos nosotros esta buena voluntad? Y tú podrías decir ahora: bueno, pues yo la puedo recibir con gran gozo porque es padre que Jesús se interese por mí. ¿Sabes? La realidad es que no es cierto. La realidad es que, según las Escrituras, esta buena voluntad nosotros la recibimos a palos. Acompáñenme a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 3 al 12. Dice 53. 3 al 12. O sea, de pronto dices: wow, la obra de Dios, maravilloso. Ese niño lo hubiera cargado. Tal vez fue injusto que Jesús naciera en un pesebre. Qué sé yo, puedes pensar mil cosas acerca de todos estos hechos. La realidad es que, ¿cómo has recibido tú esta buena voluntad de parte de Dios para tu vida? Es interesante, es importante, porque si hacemos un análisis histórico de cómo fue recibido por los hombres, podemos darnos cuenta de su pasión, la pasión de Cristo, ¿no? La forma en la que Él fue llevado a la cruz injustamente, injuriado por decir que Él era el Hijo de Dios. Y el profeta Isaías lo describe de esta manera, ¿no? Cómo recibimos esta buena voluntad. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ahora, si Jesús es la Navidad, si Jesús es el eje de la Navidad, si Jesús es el nuevo nacimiento y la paz para la humanidad y la buena voluntad para con los hombres, si Jesús es Dios hecho carne, Dios en la piel de un bebé que creció, que predicó la salvación, que predicó el arrepentimiento de nuestros pecados, la ofensa de nuestra maldad hacia la santidad de un Dios puro, perfecto y 3 veces santo. Vemos aquí que el pueblo históricamente, en una profecía desde mucho antes que pasara, conocemos la historia, decíamos, cómo llevan a Jesús a la crucifixión, ¿no? Cómo es presentado delante de Anás, de Caifás, de César, de Herodes, del pueblo. Cómo es exhibido, cómo es golpeado, cómo es humillado, cómo es desnudado, cómo es crucificado. Y es la manera en la que recibimos la buena voluntad de Dios. ¿Sabes? De pronto alguien te trae el regalo de tu vida, la salvación, la curación, y lo que haces es matarlo. No hace sentido a la realidad. O sea, no hace sentido una lógica como respuesta del amor tan grande de un Dios tan grande y poderoso así a nosotros. Pero es una verdad histórica. Ahora, es una verdad en nuestra vida día con día. Porque esta buena voluntad de Navidad, ¿tú cómo la has recibido? ¿Tú cómo estás pensando? ¿Cómo puede afectarte esto que estamos nosotros estudiando acerca de lo que Dios dice en su palabra de su Hijo? ¿Quién es la Navidad? Por eso decía en un momento, no se trata de descubrir qué es la Navidad, ¿no? Creo que eso ha sido claro y ha sido aclarado, sino más bien es de definir realmente, no qué es, sino quién es la Navidad. Y la Navidad es Jesús. Y Jesús es personal. Y Jesús vino a hacer una relación personal con cada uno de nosotros. Estamos leyendo Isaías y dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabes? Una vez más, o sea, trajo paz para los hombres. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sabes? Para que tú y yo podamos tener Navidad, necesitamos conocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero más también conocer quiénes somos nosotros y lo que Él, siendo santo, siendo perfecto, siendo puro, hizo por ti y por mí, que hemos sido rebeldes y hemos sido todo este tiempo pecadores. Y Él dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, Él siendo sano, se dejó llagas, para que esas llagas que eran para nosotros, Él las pudiera tomar, ¿verdad? Para sí. Y tú y yo ser curados. ¿De qué? Si yo no estoy enfermo, sí, tenemos un problema con el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién él? En él mismo. El pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Así que, seguimos leyendo. El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, esto es la Navidad, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Él es nuestra Navidad. Esta es la voluntad y el regalo que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí, y que te ha entregado y que me ha entregado. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿cómo le has recibido en tu vida hasta hoy? Déjame decirte una cosa: quizás si no le has recibido y estés comprendiendo mucho más a fondo que la Navidad no es una fecha donde sacas un árbol y luego lo guardas, donde tienes que hacer rituales, donde tienes que comer un pavo y hacer obras muertas que no justifican nuestra manera de vivir delante de Dios. Y es más, que ni siquiera teníamos en cuenta que se trataba de esto. Entonces puedes tomar la conciencia de decir: Señor, tú eres la Navidad. Y lo que yo he esperado de amor, paz, gozo, perdón, reconciliación, como una fecha, pueda ser para mí un estilo de vida diaria en ti. Y si lo es, y si ya lo es Él en ti, puedas permanecer cada día en esa natividad. Vemos históricamente cómo recibieron la buena voluntad de Dios. Y vemos cada uno de nosotros cómo hemos recibido personalmente esta buena voluntad, ¿no? Ahora, el mundo no puede dar lo que no tiene. Por eso es que la frustración de una fecha solo se queda en una costumbre. Porque la gente volvemos a lo mismo. Porque no tenemos paz. Porque no tenemos amor, ni podemos dar amor verdadero. Porque no tenemos gozo. Porque buscamos el gozo en las cosas externas de este mundo, la paz en las cosas circunstanciales, el amor en quienes nosotros creemos que no nos van a defraudar y nos defraudan. Y no lo tenemos, pero tampoco podemos darlo. Paz, amor, esperanza, buenos deseos, sin Cristo no tiene sentido. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El mundo no puede dar lo que no tiene. La paz en la carne, el amor en la carne, la esperanza en la carne. No tenemos nada en la carne. Nos hemos dado cuenta al paso de los años cómo nuestro comportamiento humano se va degradando y se va denigrando cada vez más. Ahora, los que hemos creído a este anuncio, los que hemos comprendido que el amor de Dios y la buena voluntad para con nosotros es nuestra Navidad, hemos comprendido que Cristo es nuestra Navidad
todos los días. ¿Sabes? O sea, el árbol de Navidad tú le pones luces y apagas la luz y wow, o sea, luce. Pero no por el árbol, sino por la luz. La Biblia dice que el Espíritu Santo en nosotros es vida. Jesús es nuestra luz. Y tú y yo somos un árbol que no alumbramos sin Cristo. Pero la Navidad permanente es la luz de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros ojos, en nuestro ser. Dice, versículo 9 al 11, Romanos de ese mismo capítulo, dice, mas vosotros, o sea, ¿quién? El que ha creído, el que tiene una Navidad permanente de 365 días al año. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que decimos, la luz de Cristo en el creyente es una Navidad permanente. ¿Sabes? Tú puedes gozar el día de hoy de una Navidad permanente y no poner un árbol, ser el árbol y no ponerles luces al árbol el 25 de diciembre, sino dejar que el Espíritu de Dios en ti sea la luz que adorne, embellezca y haga lucir tu ser árbol, ¿no? O tu ser como un árbol. Ahora, ¿cuándo recibimos la Navidad realmente? Cuando recibimos a Cristo. Jesús es la Navidad. La Navidad es el resultado de la existencia de Cristo. Jesús partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Jesús puede partir tu vida, tu historia personal en dos, antes y después de Cristo. El mundo celebra un calendario cristiano y las huellas de Jesús están por todas partes, pero el mundo no le conoció. Juan 1, 10 al 13 dice estas palabras, acompáñenme. Juan 1, 10. Juan 1, 10. Ya casi llego. Juan 1, 10 dice, en el mundo está hablando de Jesús, del Mesías, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, vemos las huellas de Jesús, la Navidad es Jesús, la paz, el amor, el gozo, los buenos deseos, todo es Jesús, pero el mundo no le ha conocido. No le ha conocido. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora veíamos la buena voluntad de Dios, como la recibió el mundo, como la recibió el pueblo de Israel, como la has recibido tú personalmente, ¿no? Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que la Navidad es el propósito, es Jesucristo, es su ministerio, es su amor, es su reconciliación, es su paz, no es la fecha. O sea, ¿qué importa qué fecha haya nacido Jesús? ¿Qué importa si celebras o no la Navidad? Quizás puedes ser una persona tan radical que dices, yo no pongo árbol, yo no pongo esferas, yo no celebro Navidad, ¿no? Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero sabes una cosa, Jesús está en la Biblia y la Navidad representa a Jesús realmente. Es el plan de Dios y su buena voluntad, no nuestros planes y nuestra mala voluntad.
Yo podría decir, el amor verdadero, la reconciliación verdadera, la paz verdadera, la esperanza y fe verdaderas se encuentran en Jesucristo. Acompáñenme a 1 de Juan. 1 de Juan 4, 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. ¿Quieres celebrar con amor? Dios es amor. Ahora, 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogaremos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quieres una verdadera reconciliación en Navidad? Tienes que venir a Cristo, conocer el amor de Cristo, la reconciliación en Cristo. Juan 14. Dice, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está la Navidad. Amor verdadero, reconciliación verdadera, paz verdadera. 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esperanza y fe nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestra esperanza en Cristo es viva, 365 días al año. Así que vemos que estos principios, más bien estos valores que el mundo está buscando, están en Cristo. Solo pueden ser hallados en Cristo. Ahora, ¿qué debo hacer si me he dado cuenta que he celebrado todos estos años la Navidad sin Cristo? Y que ha sido una época que simplemente se ha quedado, y que saco el árbol, pongo el árbol, bueno, no lo mato, pero sí lo preparo, el pavo, ¿no? Hago una cena, me junto con los míos, celebramos, y cada año es lo mismo, pero lo he hecho sin Cristo. ¿Qué debo hacer? Creer que Cristo es la Navidad, que Cristo demostró no solamente ir a la cruz, sino resucitar al tercer día, que Cristo venció la muerte, y que en Cristo hay verdadero amor, verdadera reconciliación, verdadera paz, verdadera esperanza y fe. Y arrepentirme de mis pecados y recibir su perdón. Dios nos ha llamado a todo hombre a la reconciliación todos los días de la vida de cada persona. La Navidad es el nuevo nacimiento para vida eterna. Decíamos, Navidad significa natividad, nacimiento. Jesús en Juan 3 al 7 le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene la vida, el que tiene a Cristo, al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que podemos nosotros vivir la Navidad permanente, una Navidad eterna, festejándola cada uno de nuestros días con Jesucristo. Y que Cristo es nuestro regalo que pueda cumplirse en nuestra vida y sus verdaderos propósitos y deseos de Él en nosotros. En esto podemos concluir nuestro estudio el día de hoy y poder entender este mensaje de Navidad y que les sea de gran bendición a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos has revelado que tú eres la Navidad, Señor. Que tú eres los propósitos que el mundo, Señor, está esperando. La paz que el mundo grita, Señor. El amor que el mundo desea tener y dar, Señor. El regalo que no se puede comprar, Señor, con precio. Que tú eres, Señor, quien nos vivifica a nosotros, quien nos da sentido, Señor. Sentido eterno, Señor. Que tú no quieres que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento genuino, Señor. Que no se trata de cumplir, Señor, como una religión, de venir, escuchar e irte sin que haya una transformación en tu vida. Señor, gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de reconocer y de definir correctamente quién es la Navidad y por qué debo celebrarla y si debo